Pues comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A mí me extraña que falte Darío, que falte Leo, que le toca exponer. Que Tomás y Almudena se retrasen un poco no me extraña, ¿no? No sé, a ver si es que están buscando en el otro aula, en el de hermenéutica, por error. Sí, a ver si es que a la gente se le ha olvidado lo de la sesión recurrente, esta que mandó usted, porque a mí me pasó. Me extraña porque Almudena ayer me envió un mensaje. Voy a mirar si... No sé, la verdad, por qué motivo se retrasará. No sé. Yo creo que están buscando la fecha de email en que ha llegado el email con link, ¿no? Claro, es que mira, lo que he hecho es imprimírmelo, entonces así ya lo tengo para todos los días. Que no encuentran, dicen. Sí. Vale, y no le... Bueno... Yo voy a enviar eso. Envíale si puedes la sesión. Vamos a ver. No tenía yo... Si queréis, yo me voy a poner sin imagen para que la conexión sea más estable. Yo también. Bueno, tú eres el que hablas, tú haz lo que se te vea es más simpático. Vale. Bueno, pues amplío yo pantalla. Muy bien. El formato yo no sé cambiarlo desde aquí. No sé si... No está para... No sé. Bueno, nada, pues voy a empezar con mi exposición. Bien. Entonces, bueno, un pequeño resumen introductorio, ¿no? Para que, así en plan síntesis, ¿no? Para saber un poco de lo que trata esta obra de Peter Sloterdijk, titulada Normas para el Parque Humano. Entonces, bueno, empiezo diciendo, ¿no? Que toda la obra trata sobre cómo el hombre ha sido educado, instruido, con distintos modelos de humanismo. Entonces, aquí tengo una primera cita. Que dice así Peter Sloterdijk. El fenómeno del humanismo merece hoy atención, sobre todo porque por mucho que se presente velado y tímido, nos recuerda que en la civilización de la alta cultura los hombres se ven permanentemente reclamados, a la vez por dos grandes poderes formativos. En pro de la simplificación, aquí llamaremos sencillamente influencias inhibidoras y desinhibidoras. ¿No? Entonces yo, así a modo de ejemplo, pues he puesto el caso del Imperio Romano, ¿no? Porque por un lado, pues por medio del avance técnico, ¿no? Que supuso con las grandes y desarrolladas estructuras arquitectónicas, los anfiteatros, todo el diseño urbanístico de las ciudades, sus obras de ingeniería, la evolución jurídica también que supuso el derecho romano, la historia del derecho, etc. Pues esto obviamente son unas influencias inhibidoras, ¿no? Y por otro lado, las influencias desinhibidoras también con el embrutecimiento y la perversión moral que incentivaban sus juegos lúdicos, ¿no? Con las luchas de anfiteatro, las luchas entre hombres y animales, etc. Y bueno, entonces hay una primera parte, ¿no? en el que Peter Sloterdijk trata más sobre cómo, por medio de la lectura, de la culturización, con la filosofía, ¿no? Se ha llevado a cabo una humanización, ¿no? Cultural en los pueblos, y esto también en gran medida ha supuesto la construcción de las naciones, pero siempre jugando un poco dialécticamente entre estos dos extremos, ¿no? Las influencias inhibidoras y desinhibidoras, que veremos más adelante con tres autores, ¿no? Que va a tratar principalmente, que son Heidegger, Nietzsche y Platón, ¿no? Entonces, digamos que la crítica central de la obra se construye partiendo de la carta sobre el humanismo de Heidegger.
Entonces, un poco apropiándose de la terminología filosófica de este autor, Sloterdijk también plantea su propia crítica, ¿no? Que se basa en esclarecer el error de fondo de la imposición dominante de diversos modelos humanísticos, que es lo que ha configurado la sociedad cultural de Occidente. Entonces, esto que ha provocado el letargo del ser en la historia del pensamiento, ¿no? Un poco lo que veíamos el otro día, cuando nos hablaba José, ¿no? Acerca de Heidegger en la posición de Satish, en esta carta sobre el humanismo, ¿no? Como toda la historia del pensamiento no ha supuesto más que un olvido del ser, que ha permanecido en el letargo en esta imposición tecnificadora del hombre, con conceptos que lo han reducido, que han generado el olvido, la ocultación del mismo. Y entonces aquí obviamente se encontraría pues este proceso de culturalización humanístico, ya que Heidegger lo que pretende proclamar, ¿no? Desde una perspectiva distinta de Nietzsche es el comienzo, el inicio de una nueva etapa, que precisamente es posthumanista, ¿no? La posmodernidad. Entonces, bueno, y este análisis concluye aquí en este último punto, ¿no? Que el histórico termina un poco con Platón, ¿no? Mediante su discurso político. Entonces, digamos que aquí pretende señalar el inicio de esta domesticación de la raza humana, ¿no? Se va a expresar un poco Peter Sloterdijk con estos términos, ¿no? Sistemas de domesticación, de crianza, en los que en esta imposición cultural, en una determinación canónica de una serie de lecturas a leer, etc., pues como estos modelos humanísticos ya se comenzaron a implantar desde estas filosofías, ¿no? De Platón, en su política. Entonces, dice aquí que unos se encargan de seleccionar, otros de adaptarse a esta selección. Se evidencia una crítica que florece a raíz del sistema aristocrático de gobierno y una jerarquización social que estratifica la sociedad, ¿no? Sabemos todos cómo en la política de Platón, ¿no? Digamos, hay tres estamentos sociales. Están por un lado los gobernadores, que son, digamos, los que poseen esta cultura y la pretenden implantar, ¿no? A su vez después hay un segundo nivel, ¿no? Que estarían los guerreros, los que predomina la virtud de la valentía, que se encargan de defender la ciudad, después los productores, los trabajadores de la tierra, y al final siempre desde esta perspectiva, ¿no? En la medida en la que yo tengo el conocimiento, porque como saber es poder, ¿no? Pues yo lo implanto. Entonces aquí hay una determinación, aquí hay una orientación a estos sistemas de crianza, que vamos a decir, domesticación de la sociedad, etcétera, a lo que va a criticar más adelante Heidegger y Nietzsche. Pero bueno, vamos a entrar ya un poco más concretamente en lo que es en la obra. Perdón, José, no sé si quería subrayar algo. Bueno. Entonces ya nos vamos al punto 2, ¿no? Que dice valoración crítica de la sociedad, el peso trascendental de la cultura literaria y la formación humanística en la construcción de las naciones. Entonces, bueno, me estoy diciendo aquí, ¿no? Que otorga un peso indiscutible a la transmisión codificada de los textos humanísticos que marcaron la cultura de la Grecia clásica y su abierta recepción en la cultura latina, premiándose de sus sabidurías filosófico-humanísticas. Se expresa una concepción de la filosofía, voy a buscar aquí la cita, a ver, bueno, luego desde aquí nos dice como una transmisión de cartas de amor en un diálogo abierto y dinámico entre un emisor y receptor. Y del texto escrito, aquí está, el texto escrito no solo construye un puente telecomunicativo entre amigos consolidados, que en el momento del envío viven espacialmente distantes unos del otro, sino que ponen en marcha una operación en un terreno inescrutable. Bueno, aunque no aparezca aquí en la cita que he puesto, sigo diciendo. Lanza una seducción a lo lejos, dicho en el lenguaje de la antigua magia europea. Un actio d'instance, con el fin de dejarlo descubierto como tal a ese desconocido amigo y motivarle para que entre en el círculo, ¿no? Aquí digamos que pretende no expresar cómo
por medio de la transmisión de los distintos textos que han marcado, ¿no?, las épocas históricas, no sé, de los grandes humanistas, ¿no?, filósofos, Platón, Aristóteles, de Cicerón, de Séneca, pues como en la codificación y la transmisión de estos textos entre unas culturas y otras, pues ha determinado, ¿no?, modelos culturales, implantaciones, ¿no?, de humanismos y formas de pensamiento y estructuración social. Vale, entonces esto es importante. Y después, aquí digo, breve recorrido histórico del devenir de la culturalización humanística, ¿no? Entonces, más adelante, pues dice aquí un poco, ¿no?, como en los siglos XIX y XX, ¿no?, desde 1789 a 1945, digamos que la sociedad era estructuralmente literaria, ¿no?, en cuanto que por medio, como decía yo, de una determinación, ¿no?, de un conjunto de lecturas canónicas, pues esto suponía una norma para la sociedad política, ¿no?, la estructuración de una política concreta, ¿no?, un modelo sociopolítico concreto. Y de esto se encargaban, pues, los gobernantes de aquel entonces, políticos, ¿no?, que eran aristócratas y burgueses. El pensamiento popular venía determinado por el preestablecimiento de una lectura. Y los depositarios de esta tradición cultural histórica eran los filólogos y los maestros, ¿no?, y los emisores de estos escritos, los que se encargaban, digamos, de transmitirlos, de extenderlos y de hacerlos populares, ¿no?, digamos, hacerlos introducir en la conciencia cultural del pueblo. Pero ¿qué sucede, no? Y después ya entramos en la posmodernidad, ¿no? Y aquí hay una gran irrupción con estos modelos humanísticos que se han impuesto y que han imperado, podríamos decir, ¿no?, desde Platón, ¿no?, a raíz ya de la posmodernidad. Entonces, uno de los grandes condicionantes va a ser, obviamente, la revolución informática, la tecnificación y la tecnologización, ¿no?, de la ciencia. Entonces, aquí, una de las primeras características, sociedad de masas. Hay una sobreproducción de la información. Y esto genera un nuevo planteamiento del mundo, una interconexión macrocomunitaria de naciones. El nuevo orden social es post-literario. La literatura es una condición constitutiva del humanismo. Luego, la actualidad también es post-humanista. ¿Vale? Y después, en el punto 3, intento premeditado en la nueva era postbélica, ¿no?, dice aquí más adelante, ¿no?, que se intentó premeditadamente volver, ¿no?, a estos modelos humanísticos, pero fue un fracaso, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, conjugando el humanismo clásico y cristiano. Entonces, bueno, he puesto yo una entretejida crítica, ¿no?, a esta sociedad postmoderna, por lo que comentábamos antes, ¿no?, esta ambivalencia, esta dialéctica entre influencias inhibidoras y desinhibidoras, que generan, pues que están, digamos, como en conflicto, y esta, pues la influencia desinhibidora, ¿no?, digamos que es un poco la crítica que plantea el embrutecimiento humano a causa de la inculturalización, producida por el agotamiento de la sociedad humanística filosófico-literaria, ¿no? Entonces, esto ha sido por medio de que ha generado esta sociedad de masas, ¿no?, una sociedad, en cierto modo, acrítica, ya que no hay un modelo, ¿no?, de humanismo determinado por una serie por la literatura, ¿no?, una serie de escritos culturales, literarios, ¿no?, que estructuran la sociedad, y esto, en este hiperexceso de la información, ¿no?, que al final es desbordante, lo que ha generado es una inculturalización grande de la sociedad, ¿no?, y esto lo critico. Entonces, ya más adelante vamos a ver, al punto 3, ¿no? Entonces vamos con Martin Heidegger. Análisis ontológico existencial del ser como la vía auténtica para esclarecer la esencia humana. Bueno, que hago una serie de síntesis. ¿Vale? Una idea, una síntesis de ideas recogidas en la carta de Heidegger desde esta perspectiva humanístico-sociológica, ¿no?, en la que se introduce, en la que se sitúa Sloterdijk. Entonces dice, la noción del humanismo no ha hecho más que enmarañar lo auténticamente necesario, la verdad del ser, ¿no?
diversidad de formas en las que se ha desplegado. Entonces, a ver, voy a leer aquí la cita, página 40. Vale, de hecho, es preciso abandonar la palabra humanismo si es que ha de recuperarse en su inicial simplicidad e ineludibilidad la verdadera tarea del pensar. En la tradición humanística o metafísica pretendía darse ya por resuelta. Vale, esta es un poco la crítica que digo, ¿no? Y después también he cogido otra de Ser y Tiempo, en Martin Heidegger, que dice: la tradición arranca la historicidad del ser ahí, donde raíz que solo se muestra ya dentro del campo del interés por la multiformidad de los posibles tipos, direcciones, posiciones del filosofar en las más lejanas y extrañas culturas. Con este interés trata de embozar su peculiar falta de base, ¿no? Esta falta de base consistiría precisamente en este olvido del ser en el que se han implantado estos modelos humanísticos, ¿no? El hombre, digamos, que se ha situado en el centro, pero olvidando el ser, ¿no? Y olvidando el ser, uno se ha hecho verdadera metafísica, ¿no? Y es un poco la crítica de Heidegger, ¿no? Entonces, la misión del hombre es la de pastorear el ser, es la de ser el guardián del ser. El hombre debe dejar que el ser se autorrevele en él para que éste le muestre su auténtica esencia. Un poco. El hombre pertenece a la verdad del ser apacentándolo, ¿no? Entonces, un poco el problema que esclarece Sloterdijk de Heidegger es que se autodesigna como el auténtico intérprete del ser, revelado del misterio, pero no explicita el modo concreto en el que se ha de patentizarse, ¿no? Sino que es ambiguo. En cambio, con respecto al desastroso panorama del siglo XX, ¿no? Tras las guerras mundiales, todo el desastre, la catástrofe que supuso en una embrutecida lucha ideológica por el poder, y la crítica de Heidegger a la desinhibición del hombre es sugerente, ¿no? Bueno, pero bueno. Tengo aquí más adelante. Dice: doble sentido de la salida a la luz del hombre en el claro del bosque, ¿no? El claro del bosque, digamos que es precisamente, ¿no? Una especie de oasis en el que el hombre no puede volver a reconstruir, o sea, las situaciones concretas en las que este ser se puede evidenciar, ¿no? Estos, digamos, que son los claros del bosque. Y hay un doble, ¿no?, claro del bosque ignorado por Heidegger, que menciona Peter Sloterdijk, ¿no? Y una es la evolución sociocultural del hombre, en el que se llevó a cabo el paso de ser, ¿no?, de animal sapiens al hombre sapiens, ¿no? El ser humano logra adquirir el mundo en un sentido ontológico. Aquí se lleva la apropiación del lenguaje cognoscente, ¿no? Ahora bien, en este segundo momento, aquí ya vendría, ¿no?, la crítica de Heidegger, porque este cobrar conciencia del hombre por medio del lenguaje, de estar en el mundo, dio lugar a la dominación, ¿no? A la dominación del mundo. El lenguaje pasa de ser la casa del ser a adueñarse del ser, ¿no? Lo cual volvería a ocultarse. Entonces, bueno, digamos que desde esta perspectiva, ¿no?, comienza a desarrollar toda esta crítica. Ahora Sloterdijk, en relación a la estructuración, ¿no?, de estos humanismos. Y ahora vamos con Nietzsche, ¿no? Entonces, el empequeñecimiento del hombre por la moral de la subyugación y el sometimiento. Vale. Vamos a leer el mismo texto, ¿no?, que me parece muy sugerente aquí de Nietzsche. A ver si lo encuentro por aquí. Bueno. Nada, vale, entonces, reflexión sobre las provocadoras ideas de Nietzsche, ¿no? Perspectiva de la domesticación y amansamiento del hombre. Entonces, decimos, en una alusión directa a la sistemática doctrina moral cristiana, apelando a los valores éticos de la mansedumbre, el servilismo, la misericordia con el prójimo, critica el sistema educativo y el paradigma humanista imperante durante siglos que ha infravalorado al hombre. Entonces, aquí tengo una cita, ¿no?, que dice:
él pretende llamar por su nombre a los que hasta ahora han ostentado el monopolio de la cría, los curas y los profesores, que se presentaban como los amigos del hombre. Vale, entonces decía que Nietzsche pretende hacer un debate de otro tipo entre diferentes criadores y diferentes programas de cría. Este es el conflicto básico postulado por Nietzsche de cualquier futuro, la disputa entre los criadores del hombre en dirección a lo pequeño y los criadores hacia lo grande, ¿no? Entonces, podría decirse también entre los humanistas y los superhumanistas, entre los amigos del hombre y del superhombre, ¿no? Pero bueno, aquí ya es harto conocido por todos, ¿no? Un poco ¿no? La filosofía nietzscheana, ¿no? Cómo se asienta sobre estos tres valores fundamentales, ¿no? Que son la voluntad de poder, el eterno retorno y el superhombre, ¿no? Entonces es un poco como profeta, ¿no? Como pregonero de esta época mismamente que estamos viviendo posthumanista, plantea, ¿no? Esta nueva genealogía de la moral, ¿no? En la que se va más allá del bien y del mal, ¿no? Y el hombre trasciende, digamos, este sistema moral tradicional que no ha hecho otra cosa que reprimirlo, subyugarlo, ¿no? A esta actitud de servilismo, de falsa misericordia, ¿no? Que es un poco lo que critica Nietzsche, ¿no? Atribuyéndole tanto a los sacerdotes como a los profesores esta función indispensable, ¿no? que veníamos viendo en estos siglos XVIII y XIX, ¿no? En ese caso, aristócratas burgueses que se encargaban de transmitir, ¿no? Esta serie de lecturas canónicas, esta forma literario, filosófica, cultural, imponer, ¿no? un sistema social concreto en la que hay una serie de personas que se encargan de este sistema de crianza, ¿no? De transmisión, de educación, de transmisión de valores, y otros que sencillamente han de limitarse, ¿no? A acatarlos, a recibirlos. Vale. Entonces yo creo que había aquí un texto que me gustaba. Bueno, si no ya directamente pasaríamos con Platón. ¿Vale? Este último punto tú dices aquí, la concepción política en la antigüedad y las ventajas del pensamiento aristocrático. Vale. Entonces, dice que Platón es el primer gran filósofo que plantea la inquietud del adecuado gobierno político, ¿no? La formación de hombres de Estado curtidos en la virtud para que la sociedad sea ordenada a la eudaimonía, ¿no? Esta felicidad que consiste en la contemplación de las ideas, ¿no? Entonces, como estos han sido ejercitados en la virtud, ¿no? Y por lo tanto son los más cercanos al bien, tienen una mayor cercanía con la idea, ¿no? La idea de bien, pues son los que se encargan de transmitir la cultura, el conocimiento, ¿no? La adecuada organización de la sociedad, ¿no? Desde entonces el interés por la domesticación de la especie humana es universal, ¿no? Entonces aquí, bueno, para terminar, he puesto una cita de los mismos diálogos, ¿no? Del político, que dice, este es, digámoslo, el fin del tejido de la actividad política. La combinación en una trama bien armada del carácter de los hombres valientes con el de los sensatos. Y en la medida que le está dado a una ciudad llegar a ser feliz, la gobierne y dirija, sin omitir nada que sirva a tal propósito. ¿Vale? Bueno. Y un poco, ¿no? Las últimas palabras, digamos, de Sloterdijk, ¿no? En relación un poco a la situación, ¿no? En la que nos encontramos ahora, la posmodernidad, ¿no? Un poco lanza una última crítica, como un destello de luz, de Sloterdijk, ¿no? En la que pone de relieve, pues, este drama social actual, ¿no? En esta posmodernidad, por esta ruptura con la tradición, digamos, ¿no? Con todo este sistema cultural que ha ido siendo efectivo, ¿no? que se ha ido ejerciendo de modo efectivo, ¿no? hasta la llegada de la posmodernidad, ¿no? Entonces, finaliza el ensayo clareciendo cómo los días del movimiento humanista han llegado a su fin.
plasmación de una visión pesimista sobre el futuro próximo de la humanidad. Entonces dice, en lugar de los sabios, en el 84 nos han quedado sus escritos. Unos objetos postales que ya no se reparten, dejan de ser envíos amigos posibles, se transforman en objetos archivados. Dice, también esto es decir que los libros canónicos de antaño poco a poco han ido dejando de ser cartas a los amigos y que ya no reposen en las sillas de noche ni en las de día de sus lectores, sino que se hayan sumido en la atemporalidad de los archivos. Esto también le ha quitado al movimiento humanista la mayor parte del empuje que tuvo una vez. Entonces, un poco, digamos, con estas palabras, él termina pues, toda esta reflexión, ¿no? Desde una perspectiva sociológica, ¿no? Girando en torno a este concepto de humanismo, la construcción de las sociedades culturales, ¿no? Por medio de la literatura, la filosofía, los importantes escritos que han tenido un peso trascendental en la historia de la humanidad, como desde la posmodernidad, ¿no? Hay un giro radical respecto a esto. Y bueno, ¿no? Desde esta perspectiva crítica se mantiene Sloterdijk. No tengo nada más que decir. Muy bien, pues muchas Voy a gracias. dejar de compartir la pantalla. Sí, y hablamos un poquito. Vale. Vamos a hablar 10 minutos, paramos 5 y luego retomamos, ¿no? A ver, vamos a poner el vídeo. Si vemos que la conexión, no sé cómo se me oye porque me he puesto los cascos, cosa que nunca he hecho antes. ¿Se me oye mejor? Sí, se oye muy bien. Vale, es que a Javier le oía mejor con los cascos que con los altavoces del ordenador hoy. Bien, pues Javier, ¿cuál crees tú que sería después de haberte leído todo el ensayo, lo que busca, la finalidad que quiere hacer Sloterdijk con su libro? Este libro fue el que a él le lanzó este ensayo, es una conferencia, ¿no? Eso en la introducción lo dice la que presenta el libro, es una conferencia que además él manipuló hasta cierta medida, en plan posmo total, a los medios, enviándoles textos de los que iba a decir de manera anónima, un poco para que ellos filtrasen, ¿no? En un ambiente en que en Alemania entonces la autoridad filosófica máxima era Jünger Habermas, bueno, lo sigue siendo en parte, ¿no? Y que era ir contra sus postulados, era como ser un poco hereje, ¿no? Ser un poco hereje. Habermas, para que lo situemos culturalmente, aunque Cristina ya lo sabrá, ¿no? Es representante, por un lado, de autoridad moral en una Alemania herida después del nazismo. Eso a Alemania la ha tenido acomplejada, cómo hemos sido capaces de hacer esto, ¿no? Y por otro lado, al cabo de los años, eso ha provocado como el resurgimiento en el extremo de neonazis, ¿no? Como diciendo, esto que nos están aquí desde todo el mundo y de nosotros mismos diciendo mea culpa, mea culpa, mea culpa, esto no puede ser verdad, ya está bien de tanto mea culpismo, yo eso no lo he vivido, tal, no sé qué, y se pasa al otro extremo, ¿no? Surge breves destellos de neonazi. Entonces, en ese contexto, Habermas se erige en autoridad filosófico-ética y además desde una postura de defensa del proyecto ilustrado, que sería una forma de humanismo, ¿no? O sea, Habermas defiende que el proyecto ilustrado, a través de sus planteamientos de diálogo y demás para una sociedad democrática, tiene todavía palabras que decir. O sea, la modernidad no ha acabado. Al revés, tiene una misión importante que cumplir, ¿no? Ese es el mensaje de Habermas. Antinazismo, ética, modernidad, proyecto ilustrado, sigue adelante, ¿no? Para situarlo. Y en este contexto, Sloterdijk prepara la conferencia, calienta a los medios, no se esperaba el éxito que tuvo, lo que fue revolucionario porque en el fondo hace caer un poco tópicos nazis, como todo el tema de la tecnoantropología, como criterio del parque humano que se va a construir, todo el tema del humanismo, que es un proyecto ilustrado, aparece criticado, o sea, desde Platón hasta 1946, eso es una etapa negativa que se ha superado de humanismo, que es romano, que es cristiano y que es ilustrado, ¿no? Ese ha sido superado, ¿no? Bien, entonces ahí se sitúa, ¿no? Rompe con Habermas y propone esto que hemos visto. Pues, ¿tú cuál crees que sería ahí, Javier, la tesis central de Habermas, de Sloterdijk?
Porque eso le salió bien, no se lo esperaba ni él, ¿no? Todos los medios tal, y fue un gran escandalazo, y entonces o sea, este libro creo que ha sido, ¿no? Creo que es el libro más vendido en la historia de la filosofía. O sea, ha vendido más que Kant en todas sus reediciones, más que Platón en todas sus reediciones. El tipo que era filósofo, profesor catedrático de filosofía tal, y se fue con un amigo suyo a tener una experiencia budista por ahí en el Tíbet o algo así. Luego volvió y estas cosas, ¿no? Ese es el personaje, ¿no? Y se ha hecho rico, vamos. Es una prueba de que la filosofía sirve para hacer gente rica aún hoy en día. O sea que todavía tenéis esperanza, ¿eh? Pero no lo hagáis al estilo Sloterdijk. A ver, Javier. No, sí, pues yo diría, vamos, conforme a la postura, a la posición, ¿no?, en la que pretendía situarse Habermas, pues en contrapartida a Sloterdijk, ¿no?, digamos que lo que pretende es criticar ¿no?, o sea, es decir, el modo en el que pretende implantar un nuevo sistema cultural, ¿no?, Habermas para Alemania. O sea, con esta obra, ¿no?, diciendo esto, ¿no?, que todo este modelo humanístico ha llegado a su fin y principalmente no se basa en la figura de Nietzsche y Heidegger como pregoneros de esta nueva etapa, ¿no?, del posthumanista, incluso, ¿no?, del transhumanismo, para criticarlo, ¿no?, y para situarse en contra suya. Entonces, su propuesta, ¿cuál sería? Es que eso no me ha quedado del todo claro, porque digamos que critica todo este sistema de crianza, de aprendizaje, ¿no?, que ha sido como una imposición. Solo critica. Es que ha sido una crítica, es decir, una crítica positiva que haga, ¿no?, respecto a cómo vamos a seguir, cómo vamos a proseguir la historia de la humanidad en este nuevo tiempo, ¿no?, en la posmodernidad, manteniendo un orden, ¿no?, una forma sistemática de transmitir el conocimiento, porque es verdad que ha tenido gran efectividad, ¿no?, todo este modo humanístico, pero él no plantea una forma adecuada, estructurada, organizada, ¿no?, que vaya a mantener una dinámica constante de aquí en adelante con toda esta revolución de la informática, de la tecnificación, ¿no?, que también esto, no sé, me da la sensación de que también en cierto modo critica toda esta revolución de masas, como decía yo. Pues, La bueno, constata, sí. La describe de manera pesimista. Sí. Tendría cierto paralelismo si utilizamos la expresión de Riquer intenta tú, Javier, situarte como por encima, ¿no? De Sloterdijk, de Heidegger, de todos estos, como que estuvieses sobrevolándolos a distancia, ¿no? No desde dentro, como intentando destriparles del todo, sino un poquito desde arriba, ¿no? ¿Tendría algo que ver la actitud de Sloterdijk con los planteamientos, por ejemplo, de Freud, de Nietzsche, o de ¿cómo se llamaba? El otro, el de la secularización, el de la izquierda hegeliana, que no me viene ahora el nombre. Feuerbach, los maestros de la sospecha. ¿Hay algo en el fondo que en la conferencia que te recuerde a la actitud por la que Riquer llama a estos maestros de la sospecha? A Freud dice, pensáis que el hombre es consciente y con su conciencia moderna lo va a saber todo, pero el hombre no está regido por la razón y la conciencia, sino por unas fuerzas oscuras que subyacen en el inconsciente, por la represión del superego, y ese inconsciente y ese subconsciente es lo que de verdad dirige, ¿no? Lo irracional dirige al hombre, ¿no? Ese es Feuerbach, ¿no? Que te pone ahí, Feuerbach, Freud, te pone ahí a sospechar, ¿no? Oye, lo que es, no es lo que aparece, no es lo que es. En el fondo, sospecha, que aquí en el fondo es lo irracional lo que rige al hombre, a la humanidad, ¿no? Feuerbach, humanismo, Dios, tal, no sé qué, no sé cuántos. Mira, no, sospecha. Hay que hacer un giro antropológico. Lo que estás dándole a Dios se lo estás quitando al hombre. No es verdad la religión, es aparente, eso es quitar al hombre, ¿no? Y Marx, pues por su camino, ¿no? También, ¿no? Nietzsche lo hace también de una manera quizá más agresiva, ¿no? en su lenguaje, ¿no? Pero sospecha que el cristianismo, que la sociedad está
apolínea, está ocultando lo que realmente importa, que es el hombre creador de valores, el superhombre, que es dionisiaco y que hay que superar esa moral de borregos del cristianismo, ¿no? Sospecha del pastor, sospecha del clérigo, sospecha de lo académico, sospecha de lo normativo, lo apolíneo, lo canónico, y saca a la bestia, saca al bárbaro que llevas dentro, a lo dionisiaco, para que venga el superhombre creador de valores, ¿no? Sospecha de lo aparente, porque detrás hay una fuerza, lo realmente vital, que es lo que importa. Claro, eso ya lo sabemos. ¿Cómo eso tendría algún paralelismo con lo que dice Sloterdijk? Sí, claro, yo en el caso de Sloterdijk lo veo más, ¿no? Sobre todo en esta primera cita que mencionaba yo en el trabajo, en cuanto a este influjo, ¿no? De dialéctico, ¿no? Que se contrapone entre influencias inhibidoras y desinhibidoras, que han marcado ¿no? La historia de la humanidad en el hombre. Entonces, parece ser que Sloterdijk se sitúa más en o sea, frente a estas influencias desinhibidoras que siempre han atravesado la persona ¿no? Y es lo que ha generado la diversión, el juego, el desfogue del hombre, ¿no? Su enfurecimiento, tal. Ahora la vemos, ahora sería con esta revolución de masas, ¿no? Con esta sobreproducción de información, la informática. No sería, se podría decir de esta manera, nosotros pensamos que la historia del ser humano es una historia de civilización, de culturación, que desde los griegos, a través del gran papel de los romanos, que lo llevaron y lo lanzaron sus mensajes en forma de escritos, de literatura, de lenguaje, de códigos, etcétera, a los pueblos venideros con el tesoro filosófico implícito. Ahí es el salvar al hombre de la barbarie mediante la civilización hecha por el lenguaje, lo literario, la cultura, salvar del bárbaro y pasar al hombre, la humanización, el humanismo, que ha tenido tres fases, ¿no? La fase romana, la fase cristiana y la fase ilustrada, ¿no? Que ahí coge Sloterdijk la clasificación que leímos nosotros en uno de los pasajes de la Carta sobre el Humanismo de Heidegger, ¿no? Todo eso que es la historia hasta ahora, que pensamos que es defender al hombre por el hombre, no es una historia real. No es elevar al hombre del bárbaro y salvaje, lo que decía Ortega, ¿no? La cultura nos salva, ¿no? En ese sentido lo decía, ¿no? Hay salvación del bárbaro, no salvación en el sentido teológico de la gracia, ¿no? Nosotros a veces, por ser cristianos, entendemos este lenguaje en clave teológica y, bueno, como el fondo de cultura de esta gente también es cristiano, cogen términos teológicos pero los aplican en un sentido que no es teológico, ¿no? Entonces es también con su ironía en parte, ¿no? Pero salvar al hombre del bárbaro, del salvaje, es culturizarlo, ¿no? Es lo que pretende Ortega, ¿no? Entonces, todo esto que parece que ha sido así es apariencia. Hay que tirar de la manta. Hay que tirar de la manta. Detrás de esto, y eso se lo debo en parte a Heidegger, en parte a Platón y en parte a Nietzsche, ¿no? Lo que hay es otra historia, camuflada y justificada bajo la excusa de civilización, de ilustración, de humanismo, ¿no? Pero la historia real no es esa. La historia real es la lucha constante, con diferentes herramientas, entre los que dominan y son dominados, entre los que crían y son criados, entre los que controlan la crianza y los que son criados, entre los que quieren un modelo de crianza y los que quieren otro modelo de crianza. Señores, lo que ocurre aquí es una guerra de dominio por hacerse por la educación, la crianza del hombre para someterlo. Esa es la verdad. Y ahora, gracias a Nietzsche, a Heidegger y a las metáforas pastoriles para la política que utiliza Platón en el diálogo del extranjero con los borreguitos, el buen gobernante que tiene un rebaño, un pueblo que no tiene cuernos, un pueblo dominado, por lo tanto, sin agresividad, ¿no? Todas esas imágenes de Platón ya nos permiten ir destapando la verdad de lo que se oculta, ¿no? La modernidad sería el último episodio
de esa, como de esa etapa, ¿no? Entonces, este proyecto está agotado, ¿no? Se le han acabado las fuerzas, y ahí es donde viene lo que tú has dicho, ¿no? La sociedad de masas, los medios de comunicación, hacen irrelevante los relatos, los lenguajes, las literaturas, que era lo que fundaba las sociedades, las naciones, las patrias, bien con un sentido universalista, bien con un sentido nacionalista, pero se debía a los clásicos, ¿no? El relato bíblico, el relato cultural ciceroniano, el relato patriótico nacionalista, con sus novelas, sus obras clásicas, era la forma de domesticar al animal humano y meterlo en un esquema, ¿no? Ahora, esos relatos ya no se leen, ya no llegan, ya no hay receptor de ellos, ¿no? Y ahora eso se cae, está acabado, ya no tiene posibilidad, ¿no? Esa sería un poco la similitud, ¿no? Y ahí es donde entran las dos fuerzas estas que tú has dicho. ¿Cómo llamabas estas dos fuerzas? Inhibidoras, por un lado, y desinhibidoras. Claro, la lucha que se hace, utiliza ahí esa terminología ligada muy a Freud, ¿no? Entre las fuerzas que inhiben y las que desinhiben, ¿no? Entre el salvaje y el humanizado, ¿no? Pero ¿es el humanizado ya válido? ¿Es defender al hombre como humano, lo humano, algo válido o no? Para Sloterdijk. ¿Merece la pena o no? No. No. Entonces lo que él ahí es, una parte es de denuncia escandalosa, ¿no? La cultura y la civilización ha muerto, ¿no? Bueno, vamos a parar 5 minutos, ¿vale? Y a las 10:10 reabro la sesión. ¿De acuerdo? Padre, Sí, Cristina. dice Leo que Sí. tiene problemas para entrar y yo le he hecho recordar que hoy tiene que exponer. Me ha dicho que se lo diga. Es que al principio no estaba conectado tampoco cuando le Sí, ya lo he visto que no se ha conectado. Intenta en estos 5 minutos Sí. hablar con él y explicarle cómo. Si no lo puede, envíame a mí al WhatsApp su número y le llamo. ¿Vale? Padre. Venga, gracias. Hasta Adiós. ahora. No. Leave meeting.